Bien, seguimos muchachos. Ah, ya. Ok, bien. Visto lo anterior, ¿no es cierto? Yo diría, ¿no es cierto?, que aquí hay algunas, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es revisar, reitero, ¿no es cierto?, aproximaciones teóricas al tema de regionalización. Y aquí, digamos que en los temas anteriores se quiere visto de manera recursiva, como problemas económicos, políticos o de gestión, ¿no es cierto? Parecen necesitar integrarse. ¿Okay? Yo diría, ¿no es cierto?, que de las primeras ideas, ¿no es cierto?, que intentan integrar distintas perspectivas, ¿no es cierto?, en un solo modelo, ¿no es cierto?, es lo que se dio en llamar, ¿no es cierto?, el neoinstitucionalismo y desarrollo local, que tiene sus versiones más modernas, ¿no es cierto?, en las hipótesis de corte estructuralista, pero que no, o sea, el nombre, ¿no es cierto?, está malo, digamos, o sea, el nombre estructuralismo ya está copado, ¿no es cierto?, por los modelos de tipo cepaliano, ¿no es cierto?, qué sé yo, que habíamos comentado antes de la década de los 70, ¿no es cierto?, pero está asociado, ¿no es cierto?, a las a cuestiones estructurales, ¿no es cierto?, pero desde el punto de vista de la organización del sistema productivo, político, económico. ¿Ok? Eh, es lo que se dio en llamar neoinstitucionalismo. Eh, y acá, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, la cuestión de empiezan a aparecer los primeros análisis, ¿no es cierto?, de vida marcha, ¿no es cierto?, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con las economías de aglomeración, básicamente. ¿Ok? Um, la forma que se integra, ¿no es cierto?, la producción, ¿no es cierto?, cómo se agrega valor, ¿no es cierto?, eh, um, y que tenía que ver, ¿no es cierto?, también con entornos de tipo político-administrativo, ¿no es cierto?, que fueran favorables a, ¿ok? Es decir, ¿no es cierto?, llevado a la actualidad, ¿no es cierto?, tenía que ver, ¿no es cierto?, con, ¿cómo se llama?, con provisión de bienes públicos, ¿no es cierto?, de carácter muy local, ¿ok? O sea, que hayan espacios industriales bien definidos, ¿no es cierto?, que se respeten, ¿no es cierto?, que tengan infraestructura de soporte adecuada, ¿no es cierto?, que hayan, qué sé yo, eh, ciertas reglas del juego claras para todo el mundo, ¿no es cierto?, sin arbitrariedad, ¿no es cierto?, y qué sé yo, con autoridades políticas, ¿no es cierto?, que son eficaces, ¿no es cierto?, y que funcionan alrededor, ¿no es cierto?, de las estrategias de desarrollo, de nuevo. Eh, qué sé yo, y eso repercutía muy favorablemente, ¿no es cierto?, en la innovación y la competitividad. Como les digo, estos son primeros modelos, ¿no es cierto? Vamos a ver que este tipo de ideas, ¿no es cierto?, son las que finalmente, ¿no es cierto?, en la actualidad, ¿no es cierto?, tienen versiones mucho más modernas. ¿Ok? Pero son las primeras ideas que surgen, ¿no es cierto?, pensando, ¿no es cierto?, en que el problema en realidad no es tan sencillo como parece. ¿Ok? El problema, ¿no es cierto?, de desarrollo regional o local, ¿no es cierto?, es un problema eh, que no puede analizarse de manera separada. ¿Ok? No se puede separar mucho de las circunstancias. Eso lo hace un problema complejo, ¿no es cierto?, como se llamaría en ciencia. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, este es un autor que a mí me gusta mucho, ¿no es cierto?, lo encuentro muy, muy entretenido, ¿no es cierto?, que es Putnam, Robert Putnam. Eh, de hecho, yo hace algunos años atrás hice algunos estudios sobre algunos programas para el Ministerio de Hacienda. Hacienda tiene un sistema de evaluación ex post, ¿no es cierto?, en que evalúa programas públicos. ¿Ok? Y en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, con una consultora de Santiago, ¿no es cierto?, yo hice la evaluación de algunos programas políticos, de algunos programas, ¿no es cierto?, de gobierno, entre ellas la Corporación de Desarrollo de Erika Pernambuco, ¿no es cierto?, a través de un instrumento que desarrollé a partir de la hipótesis de Putnam. ¿Ok? Um, y tuvo resultados muy entretenidos a todo esto. Bueno, a ver, más allá de eso, ¿no es cierto? Aquí la cuestión es, ¿no es cierto?, expliqué un poco cuál es la idea de Putnam, de dónde parte un poco, que de hecho, ¿no es cierto?, no es una idea muy nueva, ¿no es cierto?, ya otros autores, ¿no es cierto?, lo habían mostrado, este mismo hecho, los mismos hechos que observa Putnam. ¿Ok?
Alvin Toffler, ¿no es cierto?, en la tercera ola, ¿no es cierto?, qué sé yo, varios otros autores, ¿no es cierto?, han visto más o menos lo mismo. Mira, pongan, lo que hace, ¿no es cierto?, es que en realidad él trabaja, ¿no es cierto?, en Italia, ¿ok? ¿Alguno de ustedes estaba en Italia? ¿Ninguno? No es tampoco exclusivo de Italia, ¿ok? Eh, Esto pasa en muchos países europeos, ¿no es cierto?, en que pasan cosas como lo que se muestra acá, ¿ok? Um, Él dice, ¿no es cierto?, mira, señala que en las regiones que más progresaron, la Emilia Romagna y el Véneto, había una tradición de religiosidad y qué sé yo qué, ¿no es cierto? A ver, si tú viajas por Italia desde el norte hacia el sur, ¿no es cierto? El norte tiene frontera con Suiza. Allá está, ¿no es cierto?, la Emilia Romagna, el Véneto, ¿no es cierto?, qué sé yo. Allá está toda la producción industrial italiana, ¿no es cierto? En Torino está, qué sé yo, está Italia, está la Fiat, ¿no es cierto?, qué sé yo. Todas las grandes industrias están en el norte de Italia, todas, ¿ok? Eh, si ustedes, qué sé yo, de hecho, ¿no es cierto?, comparten frontera con Suiza, ¿no es cierto?, y se parecen muchísimo, ¿no es cierto?, en la zona fronteriza entre Suiza e Italia, no es muy fácil darse cuenta dónde está parado uno, si en Suiza o en Italia. Pero si uno empieza a viajar hacia el sur en Italia, ¿no es cierto?, se va a encontrar con que, qué sé yo, con que Roma es una ciudad, ¿no es cierto?, qué sé yo, que se parece mucho a una ciudad sudamericana. Una ciudad muy bonita, qué sé yo, que con muchos vestigios arqueológicos, todo lo que tú quieras, pero que funciona como la carabina. Okay, muy mal, ¿no es cierto? Bastante sucia, ¿no es cierto? Que si yo tiene hartos problemitas, ¿no es cierto?, de gestión pública ahí, ¿no es cierto? Sede de la burocracia estatal italiana, que es espantosa también, ¿no es cierto? En fin. Y si uno sigue hacia el sur, ¿no es cierto?, se va a encontrar con Calabria, Sicilia, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, donde te encuentras, ¿no es cierto?, con ciudades, con regiones completas, ¿no es cierto?, que viven. Medellín es una zona civilizada al lado, ¿no es cierto?, del sur italiano. Un mafioso, qué sé yo, subdesarrollado, ¿no es cierto? Gente viviendo en cavernas, carne de palo, ¿ok? Cosas que uno no esperaría ver en Europa, ¿ok? ¿Cómo ocurre eso? Achtung, lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, se repite muy parecido en España, ¿no es cierto?, se repite muy parecido en Francia, se repite muy parecido en Alemania, ¿no es cierto?, en muchos países europeos, ¿no es cierto?, que es lo que observaba Alvin Toffler a todo esto, ¿no es cierto?, él decía, ¿no es cierto?, que hay zonas en Europa, ¿no es cierto?, que hay como cordones de desarrollo, ¿ok? Eh, qué sé yo, la frontera suiza, ¿no es cierto?, los Alpes, qué sé yo, ¿no es cierto?, toda esa región, ¿no es cierto?, el noreste de Francia, ¿no es cierto?, qué sé yo, la cuenca del Ruhr en Alemania, ¿no es cierto?, qué sé yo, son todas zonas de desarrollo industrial, político, social, ¿no es cierto?, económico, gigantesco, ¿ok? Pero el sur de Italia, ¿no es cierto?, el sur de España, ¿no es cierto?, qué sé yo, las zonas rurales del sur de Francia, ¿no es cierto?, son regiones que no tienen ningún nivel de desarrollo ni siquiera parecido con lo que hay en el resto del país, ni parecido. Es curioso, ¿no es cierto?, el norte italiano se parece más a Suiza que al sur italiano, y las reglas del juego son las mismas. Las leyes italianas operan en toda Italia exactamente igual, se supone. Lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en un montón de otros países. ¿Cómo ocurre eso? Profesor, ocurre de la misma forma de como usted definió ayer. Santiago, la región metropolitana, se rige bajo las mismas leyes de un mismo estado. ¿Por qué encontramos una diferencia tanto en Las Condes como en Recoleta o Independencia? Usted va a decir, no, es que la gente con más plata se va a ir cada vez más al cerro, pero en el fondo en algún momento también estuvo viviendo en esos sectores, pero después se vieron bruscamente empobrecidos por, por un escape, se puede decir, de esa misma clase social hacia una protección más civilizada de la orden. Claro, de hecho en Chile, ¿no es cierto? Claro, ahí dentro de las ciudades nosotros sabemos que pueden haber diferencias dentro de un sector a otro. Pero en Chile pasa algo parecido. O sea, tú tienes, qué sé yo, regiones, ¿no es cierto?, que tienen un ingreso per cápita, ¿no es cierto?, parecido al de algún país europeo, el caso de la segunda región, Antofagasta, por ejemplo. ¿Ok? Pero tienes regiones, ¿no es cierto?, que tienen ingresos per cápita, ¿no es cierto?, qué sé yo, son más parecidos a lo de un país africano, la Araucanía, qué sé yo, ¿ok? Y no convergen, ni siquiera se aproximan unas a otras.
efectivamente parece ser el mismo fenómeno. ¿Ok? Putnam, ¿no es cierto?, dice, mira, la diferencia entre una cosa y la otra, eh, lo apunta acá. ¿Ok? Dice que señala que en las regiones que más progresaron había una tradición de reciprocidad y cooperación horizontal, que se manifestaba, ¿no es cierto?, en múltiples asociaciones horizontales, incluidos clubes de fútbol y literarias. En el norte, coincide con las antiguas repúblicas, había una tradición cultural, cívica, democrática, cierto capital cívico. Dice, cuando las grandes fábricas cambiaron su forma de organización desde la producción en masa a la subcontratación, los ex empleados organizaron pequeñas empresas artesanales e incluso informales, pero cooperaban entre sí para poder responder a la demanda tecnológicamente cada vez más exigente. La conclusión general, ¿no es cierto?, es que tanto estados como mercados pueden operar más eficientemente donde hay una tradición de asociación. Esto da origen al concepto de capital social. Mira, este tema, ¿no es cierto?, esta relación que hay con capital social, ¿no es cierto?, ha generado una enorme cantidad de literatura, ¿ok? En años más recientes, qué sé yo, hay textos, ¿no es cierto?, muy conocidos que se han hecho famosos, ¿no es cierto?, ¿por qué fallan los países? De Acemoglu y Robinson, ¿no es cierto? En fin, hay muchísimos textos, el misterio del desarrollo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en fin, hay mucha literatura sobre este asunto. Incluso se ha avanzado hacia modelos mucho más complejos, poco operativos. El capital social, ¿no es cierto?, a lo Putnam, ¿no es cierto?, en realidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con la confianza. Con la confianza, ¿no es cierto?, para generar contratos, para que se cumplan los contratos, ¿no es cierto?, para que la palabra empeñada, ¿no es cierto?, se respete. Confianza, chanchitos. De nuevo volvimos al tema del dilema del prisionero casi. Y efectivamente, ¿no es cierto?, uno se encuentra con que este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, son bastante fuertes, ¿no es cierto?, son muy sólidas, ¿no es cierto?, en los países donde tú te encuentras con mayor desarrollo, ¿no es cierto?, efectivamente te encuentras con cosas como esa. Yo viví en Europa muchos años, ¿no es cierto?, y, bueno, y también he estado en Colombia qué sé yo, por periodos largos, ¿no es cierto?, y puedo comparar, ¿no es cierto?, qué sé yo, la forma en cómo se manejan las personas, ¿no es cierto?, en distintos países del mundo. Y este capital social, ¿no es cierto?, se manifiesta no solamente con sus autoridades políticas, se manifiesta entre las personas, ¿ok? En Europa no es raro, ¿no es cierto?, que tú te encuentres, que si yo, un supermercado enorme, ¿no es cierto?, que si yo, de un centro de ciudad o algo por el estilo, que lo manejan dos personas. Dos personas que son reponedoras, que hacen el aseo, que son cajeras, que hacen todo. La figura del cajero, ¿no es cierto?, en los boliches en España, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Francia, en Inglaterra, no existe. No hay cajeros, como las hay en Chile. Simplemente porque la persona que trabaja, ¿no es cierto?, para otro, ¿no es cierto?, no se le ocurre que le puede robar. No se le ocurre. No es que sean honrados, simplemente no se le pasa por la cabeza. Mira, siempre cuento esto, ¿no es cierto?, porque a mí como sudaca latinoamericano, ¿no es cierto?, me dejaba pero con la boca abierta, ¿no es cierto?, que si yo, donde yo vivía, ¿no es cierto?, por supuesto vivía en condiciones bastante precarias, ¿no es cierto?, mientras estudiaba mi doctorado. Un edificio, ¿no es cierto?, que vivíamos con un amigo sudamericano también, pero no era excepcional para nada, ¿no es cierto? Casi toda la gente hacía lo mismo en el País Vasco. Eh, Teníamos de estos cilindros de gas, balones. Allá le llamaban bombonas, bombonas de butano. ¿Okay? Bueno, cuando se acababa la bombona, ¿no es cierto? El balón de gas, ¿no es cierto? La forma en que uno compraba de nuevo balón de gas, ¿no es cierto? Era llamando al distribuidor de gas, ¿no es cierto? Llamaba, fíjese que si yo, balón y que si yo, a tal o cual dirección. Nadie se quedaba esperando, ¿ok? Lo que uno hacía era que dejaba el balón de gas parado en la puerta del departamento, ¿no es cierto? Con la plata debajo del balón. Entonces cuando uno volvía, se iba a la pega, que si yo quiero, ¿no es cierto?, volvía, se encontraba a la vuelta, ¿no es cierto?, con que estaba el balón lleno, selladito arriba, ¿no es cierto?, el nuevo, y debajo del balón estaba el vuelto. ¿Se les ocurre que eso podría ocurrir en Chile? Profesor, ¿dónde fue esa maravilla? País Vasco, España. En la De hecho, en cultura, algunas partes. profesor. ¿Ah? En la cultura.
Ya, dale con la cultura. Sí, En economía tenemos mala onda con la cultura, definitivamente. Nosotros, cuando nosotros escuchamos la palabra cultura, nosotros echamos mano a la pistola de inmediato, los economistas. Eh, o sea, que eso no es así. O sea, de hecho, es lo que te decía recién, esto no es raro, no es extraño lo que te estoy comentando. En Europa, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas son como naturales, las ves a cada rato. Yo me acuerdo que estuve en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Estuve haciendo una pasantía unos meses ahí, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y conversando con algunas personas, ¿no es cierto?, se había armado una rosca en Inglaterra, ¿no es cierto?, porque Tony Blair, ¿no es cierto?, en esa época el primer ministro, quería instalar una especie de carnet de identidad para los ingleses. Y yo no tenía idea que los ingleses no tenían carnet de identidad. Para mí resultó una cosa muy extraña. Y le pregunté a un amigo inglés, oye, pero ¿no tienen carnet de identidad? No, ¿para qué? Para acreditar identidad, pues bueno, o sea, qué sé yo, o sea, voy y fíjate lo que le pregunté. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria? Voy y mi amigo que era inglés, ¿no es cierto?, que vivía ahí, de que nació, ¿no es cierto?, decía, voy al banco y la abro, ¿por qué? No, pero ¿cómo acreditáis tu domicilio, qué sé yo, tu identidad, quién eres, y qué sé yo qué? Voy y le digo al banco, y te creen. ¿Y por qué no tendrían que creerme? Respuesta del inglés natural, natural, así, sin ningún filtro. ¿Por qué tendrían que no creerme? ¿Por qué tendrían que dudar de mi palabra casi? ¿Qué tal? Porque no es. ¿Qué tal eso? Cualquier parecido, ¿no es cierto?, con Chile, ¿no es cierto?, por esos años me tocó venir por alguna razón, que sé yo, que de la universidad, ¿no es cierto?, vine por un rato y justo se ha implementado apareció una nueva moda. En ese instante había aparecido una nueva moda, ¿no es cierto? Mi hijo estaba haciendo preuniversitario, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y me pidieron, y tuve que ir a firmar el contrato, qué sé yo, ¿cómo se llama? Para el pago en cuotas, ¿cachai? Ese tipo de cosas. El contrato me dijeron, mire, ponga el dedo aquí. Me lo mostraba el carnet de identidad, firmé un contrato, ¿no es cierto?, presencial, y además me pidieron que le pusiera el dedo al contrato, con una marca de tinta. Como yo venía de un país civilizado, le dije, oiga, ¿y no quiere que le tire un escupo también para que tenga mi ADN? O algo por el estilo. Lo encontré tan incivilizado, tan cavernícola, ¿no es cierto?, eso que te piden. Pero hoy día, ¿no es cierto?, incluso no es solamente eso. Acá en Chile, ¿no es cierto?, a ti te exigen, ¿no es cierto?, ahora no es solo el dedo en tintado. Además, tú lo metes en una base de datos biométrica. Hoy día tú tienes un carnet de identidad, ¿no es cierto?, que es un, no sé qué diablo es, ¿no es cierto?, porque es un carnet de identidad qué sé yo, con una imagen holográfica, con un montón de sellos de seguridad, no sé qué cantidad de cosas más. En Inglaterra ni siquiera tienen carnet de identidad. Por eso no se pudo hacer, los ingleses no aceptaron eso. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, te van diciendo, mira, confianza. Bueno, a todo esto, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, me van a decir, no, pero es que la cultura, que sí, que no es cierto, espérate, tantito. La verdad es que nosotros no estamos tan mal tampoco, ¿ok? O sea, como les digo, yo estaba en Colombia por tiempos prolongados, por ejemplo, y si ustedes creen que aquí los tipos son pillastres, son ladronzuelos, no sé qué cosas por el estilo, ¿cierto? Colombia es, pero, o sea, Bogotá, ¿no es cierto?, una pareja de policías cada 20 metros, 5 parejas de policías por cuadra en pleno Bogotá. En Colombia, ¿no es cierto? Si tú vas, los supermercados no son como acá, ¿no es cierto?, que tú tienes estacionamiento abierto, que sé yo, que la gente entra y sale. Para entrar al estacionamiento del supermercado, ¿no es cierto?, tú, en la entrada en el auto, ¿no es cierto?, te entregan una especie de comprobante, un palo, una madera, ¿no es cierto?, con un número. ¿Ok? Ese número tienes que mostrarlo a la salida, ¿no es cierto?, para poder salir. Si el número maldito es el palo, si se te quedó en el carro, se te perdió cualquier cosa, tienes que demostrar que el auto es tuyo a la salida. Mostrar los documentos para salir del supermercado. En alguna oportunidad fui a dar una conferencia con otros chilenos, ¿no es cierto?, que andábamos en la universidad en Medellín, en Colombia. Para entrar, entramos digamos, 4 personas en un auto.
2 profesores colombianos y 2 chilenos en el asiento de atrás del auto. Cateo para entrar. Cateo, en la puerta de entrada. No broma, abrían el auto entero, de un profesor de la universidad, conocido para los vigilantes. Revisaban el auto por debajo, con espejos. El otro chileno que iba conmigo, ¿no es cierto?, llevaba un notebook. Tuvo que abrir el notebook, ¿no es cierto?, mostrar el notebook, ¿no es cierto?, y le anotaron los datos del computador que llevaba, ¿no es cierto?, número de serie, marca, modelo, bla, 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 ¿no es cierto?, le entregaron una copia, ¿no es cierto?, del comprobante. Para salir de la universidad, ¿no es cierto?, el mismo cateo, ¿no es cierto?, pero además él tuvo que mostrar el computador con el papelito, que era el mismo. En Colombia, todos los estudiantes que entran al campus de la universidad, ¿no es cierto?, pasan por revisión, pasan por esas puertas de torniquete, ¿no es cierto?, en que los tipos muestran incluso las mochilas a la entrada y a la salida. ¿Qué tal? Ahí tiene el otro extremo, digamos, o sea, exactamente la desconfianza total. Profesor, ¿Mm? mis primos vivían en Colombia y de hecho en sus colegios de básica tenían hasta detector de metales al ingresar. Exactamente eso. Qué sé yo, los condominios de edificios, por ejemplo, qué sé yo, los condominios, ¿no es cierto?, no eran como acá, ¿no es cierto?, que tenía una rejita que todos los vecinos tienen allá, en el que le parezca. Tenía guardia, ¿no es cierto?, que era un verdadero retén, ¿no es cierto?, lo que tenía ahí en cada condominio. Y entre medio de los edificios se paseaban vigilantes armados, con fusiles. Los dos extremos, desde un país civilizado, ¿no es cierto?, donde hay confianza en las personas, ¿no es cierto?, donde hay contratos sociales claros, ¿no es cierto?, donde la gente respeta los contratos sociales, ¿no es cierto?, hasta uno, ¿no es cierto?, en que hasta otro extremo, ¿no es cierto?, en un sálvese quien pueda. ¿Ok? Donde la confianza, ¿no es cierto?, no existe, ¿no es cierto?, donde no hay capital social en la tecnología de Putnam. ¿Ok? Ese tipo de elementos, ¿no es cierto?, yo diría, creo, tengo la impresión, ¿no es cierto?, que son centrales. De hecho, piensen en la cantidad de plata que se gasta, ¿no es cierto?, en vigilarse unos a otros en el caso colombiano. 5 parejas de policías por cuadra, haciendo nada, vigilándose mutuamente. La cantidad de gente, ¿no es cierto?, que está dedicada, ¿no es cierto?, a cuidar a los otros, ¿no es cierto?, en Colombia es una cantidad impresionante de gente. Al revés, ¿no es cierto?, en los países europeos, ¿no es cierto?, no se gasta ni un peso ni siquiera, ¿no es cierto?, en tener un cajero. ¿Se dan cuenta? Ojo con esto. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que no estamos hablando incluso ni siquiera de formalidad. Estamos hablando de confianza. O sea, el creer en la palabra es lo que te decía recién respecto a Inglaterra, pero en el caso italiano, ¿no es cierto?, es todavía más grave. Hay ciudades, ¿no es cierto?, que sé yo, que son, ponte tú, que sé yo, son famosas, conocidas, ¿no es cierto?, por su talabartería. Si tú consultas, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué sé yo, en alguna estadística municipal, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con que en esas mismas ciudades no existen los talabarteros, según la municipalidad. No tienen registrado ninguno, son enteros informales. La colaboración industrial en Italia, ¿no es cierto?, en un altísimo porcentaje es informal. Informal. Las empresas no existen para el Estado, no sabe que existen, pero funcionan muy bien. Colaboran entre ellas. Bajo contratos de palabra. A eso se refiere Putnam. ¿Ok? Es obvio, ¿no es cierto?, lo que uno podría aprender con ese tipo de cosas. Bueno, esto es lo más reciente. North, ¿no es cierto?, es premio Nobel, y él agrega algunas cosas más, ¿no es cierto? Él dice, mira, efectivamente, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, es que la competencia también genera ciertas condiciones importantes, ¿no es cierto?, que son relevantes, ¿no es cierto?, para el desarrollo, ¿ok? Digamos, que si uno quiere criticar, por ejemplo, el caso italiano, el caso de la industria automotriz, ¿no es cierto?, por ejemplo, Fiat, ¿no es cierto?, es conocido por ser una mala empresa en todo el mundo. Fiat es tremendamente protegida dentro de Italia. Y si tú vas a Italia, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con que el 90% de los autos que circulan en Italia son Fiat. Pero la presencia, ¿no es cierto?, de Fiat en el resto del mundo
No es para tanto. No es tanto, no es nada muy boyante, digamos. ¿Ok? Eso muestra, ¿no es cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, hay que instalar, ¿no es cierto?, en las comunidades que se desarrollan también algunos mecanismos de competencia. ¿Ok? La competencia es tan necesaria como la colaboración a veces. El punto es que hay que saber en qué competir y en qué colaborar. ¿Ok? Quizás es una de las principales fallas, ¿no es cierto?, que uno observa, ¿no es cierto?, los programas de desarrollo que se han tratado de implementar en Chile, y que se intenta forzar la competencia, ¿no? La colaboración entre empresarios que muchas veces son competidores naturales entre ellos. ¿Se da cuenta? Me pasó, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo en el caso, en alguna oportunidad que me tocó ver, ¿no es cierto?, un programa, ¿no es cierto?, de desarrollo de la industria turística, en que, por ejemplo, alguna de las actividades, ¿no es cierto?, que se proponían, ¿no es cierto?, era alguna especie de agencia de viaje, ¿no es cierto?, qué sé yo. Y los tipos que tenían agencia de viaje preguntaban, oiga, ¿y nosotros qué? ¿Cómo vamos a colaborar en una cosa como esta, ¿no es cierto?, si es que nos van a instalar una competencia adicional a nuestra agencia de viaje? En el desarrollo, ¿no es cierto?, de las textileras, ¿no es cierto?, en Arica, ¿no es cierto?, que me tocó participar muy directamente también, ¿no es cierto?, una de las cosas que nos preocupamos fue justamente de eso, ¿no es cierto?, de ver en qué colaborar, pero en qué competir. Colaborábamos, ¿no es cierto?, en la compra de insumos, por ejemplo, cooperativas de compra, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Comprábamos materiales, máquinas, etcétera, ¿no es cierto?, pero competían por diseño, por eficiencia, ¿no es cierto?, por, qué sé yo, por marketing, por ese tipo de cosas. Conglomerados industriales europeos, ¿no es cierto?, también se preocupan mucho de ese tema, ¿ok? El aporte de Norte, ¿no es cierto?, es que básicamente, ¿no es cierto?, es que ordena un poco este naipe, ¿ok? O sea, la cuestión es, ¿no es cierto?, en que, de hecho, ¿no es cierto?, los países que han tenido éxito en ciertas estrategias industriales, ¿no es cierto?, que es el argumento de la industria naciente, ¿no es cierto?, eh, también se ha observado que eso ha tenido éxito en la medida en que se logra someter a competencia. A ver, todos ustedes probablemente les llame la atención, ¿no es cierto?, que muchos componentes electrónicos, ¿no es cierto?, que se comercializan en el mundo entero vienen de China, de Taiwán, de Singapur, de Hong Kong, de esos lados, ¿no es cierto? Bueno, eh, hay alguna información en detalle, ¿no es cierto?, sobre el caso del desarrollo en Taiwán, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la industria electrónica, ¿ok? Bueno, en Taiwán, ¿no es cierto?, las empresas que se dedicaron a la producción de productos electrónicos, ¿no es cierto?, tuvieron programas de desarrollo con plazos y metas claramente definidos. Hay un caso, ¿no es cierto?, muy clásico, ¿no es cierto?, del desarrollo de videograbadoras, ¿no es cierto?, en el caso de Taiwán, en que se protegió una industria, ¿no es cierto?, para que se produjeran en Taiwán videograbadoras y qué sé yo qué, durante 2 años. O sea, se prohibió la importación, qué sé yo, ¿no es cierto?, se pusieron impuestos a la importación de videograbadoras, se subsidió a las empresas productoras de videograbadoras, etcétera, ¿no es cierto?, pero a los 2 años se les dijo, ¿sabe qué más? Se acabaron los subsidios y ahora ustedes tienen que competir y además exportar. Y las empresas que no cumplieron esos 2 años, ¿no es cierto?, simplemente quebraron, la cerraron. ¿Ok? En el caso chileno, ¿no es cierto?, tenemos exactamente lo hemos observado, se ha observado en muchos casos, ¿no es cierto?, exactamente lo contrario. Subsidios eternos, ¿no es cierto?, que se lleva a cierto tipo de industrias que no dan el ancho, ¿no es cierto?, y la protección a la competencia, ¿no es cierto?, que sé yo, es una demanda muy frecuente en América Latina, ¿no es cierto?, y el desarrollo, ¿no es cierto?, de industrias más competitivas, ¿no es cierto?, brilla por su ausencia. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Ok? Yo diría que el caso más patético, ¿no es cierto?, de eso también lo podemos ilustrar con un caso ariqueño. Ustedes recuerdan que hace el año 2009, ¿no es cierto?, cerró la planta General Motors de Arica. ¿Todos se acuerdan de eso? ¿Sí? La General Motors de Arica, ¿no es cierto?, se dijo, no, pero es que es una empresa estratégica, que si yo, que da tanto empleo, que si yo, que hace cosas tan buenas, etcétera, etcétera, etcétera. La planta General Motors de Arica, ¿no es cierto?, le costaba en subsidio al Estado, ¿no es cierto?, 1,5 veces toda la plana de remuneraciones de la empresa. Al Estado le salía más barato, ¿no es cierto?, pagarle el mismo sueldo a los trabajadores, ¿no es cierto?, para que se rasquen la guata en la casa, que para tenerlos trabajando en la General Motors. La planta General Motors, ¿no es cierto?, integraba cada vez menos producción nacional.
Lo que hacía simplemente era importar kits de armado de camionetas, los importaba, ¿no es cierto? Y cada vez menos, ¿no es cierto?, integraba componentes producidos en el país. De hecho, esas eran las razones por las cuales no podía exportar, ¿no es cierto?, a los países con que Chile tenía acuerdos de libre comercio, ¿no es cierto?, en América del Sur, porque los productos no podían certificarse en origen chileno. El 80% de las camionetas eran importadas y eso era decreciente. A la tonta. El equipamiento que tenía la planta de la General Motors de Arica, ¿no es cierto?, venía del tiempo de la Citroën, en los años 70. Y eso, ¿no es cierto?, se mantuvo durante, no sé, 20 años, más 30 años, ¿no es cierto?, en que una planta, como dicen, ¿no es cierto?, no tuvo competencia, no se le forzó, ¿no es cierto?, no se le obligó a hacerse eficiente. Simplemente se colaboró el aporte de North. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Los empresarios del subsidio, ¿no es cierto?, son también un peligro muy grave, ¿no es cierto? Yo te diría que eso es un problema muy frecuente en América del Sur, ¿no es cierto?, y que deberíamos tomarlo un poquito más en serio también. ¿Ok? Bien, a ver. De nuevo, retomando, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, de los problemas de corte más bien administrativo, ¿no es cierto? Una cuestión súper importante, ¿no es cierto?, es que yo diría, ¿no es cierto?, que en la práctica, ¿no es cierto?, hay como dos motivaciones centrales para este tema de la regionalización, ¿no es cierto?, que está implícito, ¿no es cierto?, en lo que hemos explicado hasta aquí, ¿no es cierto?, pero vale la pena hacerlo más explícito. Hay dos motivaciones centrales en este asunto, ¿no es cierto? Lo primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con la eficiencia, ¿no es cierto?, en la forma en que se gestionan los recursos. Ya hemos hablado bastante de ese tema. Y el otro problema, ¿no es cierto?, es la profundización y la extensión de la democracia, ¿okay? La participación efectiva, ¿no es cierto?, de la gente en su propio devenir, en su propio desarrollo. ¿Okay? Por lo tanto, esas dos patitas uno no debería perderlas de vista. ¿Okay? La profundización de la democracia, ¿no es cierto?, es la forma en que uno puede garantizar el desarrollo de ellos. ¿Okay? Cuidado, fíjate, ¿no es cierto?, que tal vez aquí hay otro elemento que a lo mejor faltó señalarlo. Mercados libres, democracia, ¿no es cierto?, son complementarios, no son sustitutos. Fuertemente complementarios. Un mercado libre sin democracia, ¿no es cierto?, se convierte simplemente en explotación. Una democracia sin mercado libre, ¿no es cierto?, es tiranía. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, las dos cosas, ¿no es cierto?, tienen que ir de la manito. ¿Ok? Y claro, ¿no es cierto?, y aquí aparece, ¿no es cierto?, aquí enfatizamos un poco la cuestión de corte más político. ¿Ok? El sentido que tiene, ¿no es cierto?, este asunto, ¿no es cierto?, es que en realidad la regionalización es una forma, surge en alguna medida, ¿no es cierto?, por las demandas por participación democrática. ¿Ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, aquí aparece, ¿no es cierto?, un tema que es importante, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, los estados centralizados, ¿no es cierto?, pueden descentralizarse de diversas maneras, que es un tema que está dentro de nuestras propias normas. Digamos, ¿no es cierto?, que de hecho en Chile coexisten formas de descentralización, ¿no es cierto?, que si ya tenemos las universidades regionales, que lo habíamos comentado, tenemos que seguir los servicios de salud, ¿no es cierto?, que si en Chile son 19 servicios de salud, ¿no es cierto?, que no tienen relación directa, ¿no es cierto?, con las regiones, ¿no es así? Los servicios de salud tienen una división política administrativa distinta de las regiones y de las municipalidades, ¿ok? En Santiago, ¿no es cierto?, hay 4 servicios de salud, ¿no es cierto?, qué sé yo, en otras regiones hay 2, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, dentro de la misma región, que no tienen nada que ver con las comunas, etc. ¿Ok? Esa forma de descentralización, que es una descentralización funcional, ¿no es cierto?, si se quiere, va en paralelo. ¿Ok? El punto es, ¿no es cierto?, que esa es una forma de regionalización o de descentralización o de desconcentración, como queramos llamarlo, ya vamos a precisar más esos términos, ¿no es cierto?, que está asociado, ¿no es cierto?, a las especificidades funcionales de las actividades. Pero la que está asociada directamente a la democracia es la que tiene que ver con la participación territorial, asociada al territorio. Cuidado con esto, si ustedes miran, ¿no es cierto?, nuestra constitución, ¿no es cierto?,
van a encontrar con que la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene una conformación más bien de tipo poblacional. Es decir, los diputados se eligen más bien con criterios de población. Por cantidad de personas, ¿no es cierto?, eligen diputados. ¿Ok? El Senado, ¿no es cierto?, es una representación regionalizada. O sea, qué sé yo, no sé, Antofagasta, ¿no es cierto?, tiene la misma cantidad de senadores que Arica. Antofagasta tiene el doble de la población y el triple del Producto Interno Bruto, pero tiene la misma cantidad de senadores que nosotros. Regiones con el 40% de la población nacional, en el caso de la región metropolitana, ¿no es cierto?, tiene 6 senadores, ¿no es cierto?, y nosotros tenemos 2. O sea, apenas un tercio, ¿no es cierto?, de la población de Santiago. Y cuidado con eso, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo con esto es que la regionalización, ¿no es cierto?, la regionalización social, territorio, ¿no es cierto?, es la demanda por democracia. ¿Ok? Fíjate que eso nos está diciendo, ¿no es cierto?, que un ciudadano de Aysén, por ejemplo, tiene un derecho a voto, ¿no es cierto?, que es como unas 50 veces mayor que el del ciudadano santiaguino. Aysén tiene 90.000 habitantes, o por ahí 100.000 habitantes, ¿no es cierto?, o algo por el estilo, ¿no es cierto?, y elige 2 senadores. ¿Ok? Bueno, qué sé yo, Santiago, ¿no es cierto?, que tiene 7 millones de habitantes, ¿no es cierto?, elige 6 senadores. O sea, en Santiago tú tienes, qué sé yo, como que una representación, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de 1 en 1.000.000. Cada senador representa 1.000.000 de habitantes, más o menos. Mientras que en Aysén, ¿no es cierto?, cada senador representa 40.000 personas. Es la participación territorial. Ese es el punto, ¿ok? Y el tema es este, ¿ok? La cuestión es, ¿no es cierto?, es que aquí se trata, ¿no es cierto?, de ampliar el campo de derechos y libertades, no de restricciones. Se trata de incorporar a sectores excluidos, ¿no es cierto?, a instituciones representativas. Y se trata, ¿no es cierto?, de permitir, viabilizar el control de la participación popular en la actuación de las administraciones públicas. ¿Ok? Esto es. ¿Ok? Bueno, y aquí hay una cuestión más bien de corte jurídico, ¿no es cierto? La, el- la idea, ¿no es cierto?, de que en realidad, ¿no es cierto?, las únicas instancias, ¿no es cierto?, soberanas, ¿no es cierto?, son justamente las más cercanas, ¿no es cierto?, la comuna, ¿no es cierto?, si se quiere, eh, se traduce, ¿no es cierto?, en cuestiones como esta, el sistema de información, transparencia, ¿no es cierto?, esencialmente. Los gringos le han dado en llamar a esto, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, le han dado en llamar accountability, la rendición de cuentas, ¿ok? Es la claridad, ¿no es cierto? Es decir, se trata, ¿no es cierto?, de que los actores políticos, ¿no es cierto?, en este caso tienen que ser responsables y dar cuenta de sus actos. ¿Ok? Los procedimientos electorales, ¿no es cierto?, que tienen que ser transparentes también, ¿no es cierto?, apropiados también. El apoyo a las formas a las asociaciones y las formas de vida colectiva, ¿no es cierto? De hecho, en la Constitución nuestra se reconoce el derecho a asociación. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, ¿no es cierto?, ni nadie puede ser restringido en su libertad de asociación. Nuestro país, de hecho, tiene una norma, ¿no es cierto?, sobre organizaciones sociales. Y curiosamente, ¿no es cierto?, ese tipo de normas, ¿no es cierto?, en la práctica son bien restringidas. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Aquí tenemos una especie de politiquería de pacotilla en Chile, ¿no es cierto?, en que los dirigentes políticos son bien instrumentalistas respecto de las normas. ¿Ok? O sea, probablemente ustedes, ¿no es cierto?, sepan algo, a ver, ¿saben algo sobre el Fondo Social del FNR? ¿Alguna idea sobre ese tema? No, ¿Mi pelota? Bueno, a ver, el Fondo Social, ¿no es cierto?, son aportes, ¿no es cierto?, que hacen que hacen los gobiernos regionales a organizaciones sociales. ¿Ok? Que si yo, ahí están las platas, que si yo, para arreglar una junta de vecinos, que si yo, para instalar sistemas de vigilancia, que si yo, para fortalecer, ¿no es cierto?,
qué sé yo, si se quiere construir, qué sé yo, una cancha de fútbol, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, se piden a través de lo que se conoce como el Fondo Social. Son pequeños proyectos, ¿no es cierto?, que en la práctica, ¿no es cierto?, son demandados directamente por organizaciones sociales, que no pasa por trámites, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de evaluación de proyectos, una que le parezca, ¿no es cierto?, son simplemente pedidas menores. Es fortalecimiento de la asociatividad, ¿ok? Bueno, eso es una manera de respetar la asociatividad de las personas, ¿ok? Y sin embargo, ¿no es cierto?, ese tipo de organizaciones sociales suelen estar cooptadas de manera bastante clientelar. Las organizaciones sociales en realidad, ¿no es cierto?, son como funcionales, ¿no es cierto?, a ciertos grupos de presión política, ¿ok? Son amiguis de qué sé yo, de algún parlamentario, de qué sé yo, de algún consejero regional, o cosas de ese estilo, ¿ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, ese tipo de gente, ¿no es cierto?, son muy numerosos, ¿no es cierto?, los problemas que se producen en el interior de, qué sé yo, de las juntas de vecinos, ¿no es cierto?, de los clubes deportivos, una serie de cosas más, ¿no es cierto?, cuando les pones plata encima, ¿ok? Cuando les pones la posibilidad de acceder a lucas, ¿ok? Pero más allá, ¿no es cierto?, de acceder a ciertas lucas, ¿no es cierto?, no hay ninguna participación efectiva de ese tipo de organizaciones en la vida política, digamos, ¿ok? Más que este espacio chiquitito, ¿no es cierto?, en que se permite pedirle plata a los gobiernos regionales. La colaboración entre empresas y la administración pública, ¿ok? Esto es súper importante, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, esto garantiza, ¿no es cierto?, que efectivamente las empresas, ¿no es cierto?, cumplen una función que es, que puede alinearse, ¿no es cierto?, las llamadas asociaciones públicos-privadas, ¿no es cierto?, son súper relevantes, ¿no es cierto?, a la hora de cumplir objetivos de política. A ver, no sé si sean tan relevantes en realidad, ¿eh? Han estado muy de moda en los últimos 20 años, yo diría que hoy día están severamente cuestionadas, porque la idea de la asociación público-privada. Creo que algo comentamos de esto en la clase anterior, ¿no es cierto? Esto es un poco la respuesta, ¿no es cierto?, de la socialdemocracia mundial, ¿no es cierto?, respecto de los problemas de coordinación, ¿no es cierto?, que hay entre el Estado, entre los intereses privados y los intereses públicos, ¿ok? La empresa, ¿no es cierto?, como proveedora de bienes públicos, ¿no es cierto?, mediante asociaciones público-privadas, ¿ok? Esto de nuevo también, al menos durante algún tiempo, ¿no es cierto?, ha sido muy importante, ¿ok? Yo creo que hoy día está un poco desprestigiado, pero una versión de esto, ¿no es cierto?, es lo que se produjo en Chile a partir de la década de los 80, ¿no es cierto?, que es la privatización de los servicios públicos, por ejemplo. O sea, en Chile hace muchos años, ¿no es cierto?, que no existe una empresa eléctrica pública, estatal. No existe, las sanitarias, ¿no es cierto?, fueron todas privatizadas en tiempo del gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ok? Y en un principio, ¿no es cierto?, parecía una buena idea, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, significaba que el Estado disponía de recursos, ¿no es cierto?, para gastarlo en cosas más útiles, ¿no es cierto?, mientras se proporcionaba de todas maneras un servicio de calidad, ¿no es cierto?, que se lleve a precios razonables, ¿no es cierto?, a la población. ¿No es así? Genial la idea, ¿no? ¿Sí? Con los años, ¿no es cierto?, este asunto ha sido bastante criticado, ¿no es cierto?, y hoy día, ¿no es cierto?, hay una crítica generalizada, ¿no es cierto?, a las empresas de servicios públicos, a las empresas proveedoras de agua, de luz, ¿no es cierto?, etcétera. Un extremo, ¿no es cierto?, de esta colaboración público-privada, ¿no es cierto?, que yo diría que ha tenido como extremo en el sentido, ¿no es cierto?, que ha sido muy fuertemente criticada el caso del CAE, el crédito con aval del Estado. ¿Ok? Eso es una versión, ¿no es cierto?, de estas asociaciones público-privadas, ¿no es cierto?, es decir, en algún minuto, ¿no es cierto?, se observó que nuestro país tenía un nivel de desarrollo interesante, ¿no es cierto?, que requería mucha más formación de capital humano, ¿no es cierto?, pero que el Estado no tenía las lucas suficientes, ¿no es cierto?, para financiar los estudios de todas las personas que pudieran necesitarlo. Entonces se acudió al sistema CAE, se desarrolló el sistema CAE. El sector privado, ¿no es cierto?, la banca, ¿no es cierto?, proveía el financiamiento que no podía proporcionar el Estado, ¿no es cierto?, para que los estudiantes pudieran pagar sus matrículas, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, estudiar de manera en las universidades. Hoy día, ¿no es cierto?, yo diría una de las principales demandas para desmantelar el sistema, por el nivel de deuda que implicó para los estudiantes. ¿Ok? Por la tasa de interés, por una serie de otras cosas más, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, fíjate que el gobierno de Piñera 1, ¿no es cierto?, simplemente termina el sistema CAE. O sea, la deuda sigue, digamos, pero ¿cómo se llama? La deuda de los que adquirieron CAE en su minuto, ¿no es cierto? Pero hoy día
el financiamiento para los estudiantes, ¿no es cierto?, es marginal, el CAE, ¿no es cierto?, y la mayor parte del financiamiento proviene de recursos públicos directamente. ¿Ok? Bueno, a ver, este tema, ¿no es cierto?, como les digo, yo, en mi impresión personal, ¿no es cierto?, ha habido algunos problemas, ¿no es cierto?, que son de previsión. Los contratos de asociación público-privada, ¿no es cierto?, no han sido todos los felices que uno quisiera. El Transantiago, ¿no es cierto?, es un caso patético, ¿no es cierto?, de fallas de diseños de contratos, ¿no es cierto?, horrorosa. ¿Ok? Esa cuestión falló principalmente, ¿no es cierto?, por lo mal hecho que estaban los contratos, ¿no es cierto?, de gestión del transporte público. ¿Ok? Y este es un tema, como les digo, que es súper importante, ¿no es cierto?, que de hecho, ¿no es cierto?, para un país con pocos recursos como el chileno, ¿no es cierto?, es, yo diría, medio imprescindible, ¿no es cierto? Cada vez que ha pasado un candidato para acá, ¿no es cierto?, yo le he dicho lo mismo, ¿no es cierto?, active el sistema de concesiones, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Está súper desprestigiado políticamente en este minuto, ¿ok? Pero sigue siendo una cuestión importante. Y debería ser una cuestión importante para incluso, ¿no es cierto?, para el futuro, ¿no es cierto?, no solamente en emergencias como la que tenemos en este minuto. ¿Ok? Y después, ¿no es cierto?, está la defensa de ciertos derechos. ¿Ok? Aquí hay cuestiones que son súper regionales, súper locales, ¿no es cierto?, que no tienen por qué importarle y no tienen por qué estar en la mente, ¿no es cierto?, de los ciudadanos de otros lados. Son cuestiones específicas al territorio. El medio ambiente, la transparencia, la salud, etcétera, ¿no es cierto? Son temas, ¿no es cierto?, que se tienen que ver, ¿no es cierto?, en nivel súper local. ¿Ok? Las cuestiones medioambientales, ¿no es cierto?, quizás son un buen ejemplo de eso. Quizás, ¿ok? O sea, no lo tengo tan claro, digamos, pero las cuestiones medioambientales, ¿no es cierto?, en Chile son un poco como frívolas, ¿no? Sobre el 70% de los conflictos ambientales chilenos son conflictos paisajísticos, pero no dejan de tener cierta importancia, ¿ok? ¿No es cierto? Y nosotros nos hemos topado con problemas ambientales graves, ¿no es cierto?, que son súper locales, ¿okay?, que revisten gravedad, ¿no es cierto?, pero que no son muy difundidos, ¿no es cierto?, porque no son muy generales. A ver, quizás un caso, ¿no es cierto?, relevante, ¿no es cierto?, el caso de los contaminados por plomo aquí en Arica, ¿okay?, para hablar, ¿no es cierto?, de un tema local, ¿okay? Problemas ambientales relevantes hay en muchas partes, ¿no es cierto?, pero que si yo, pues, pero de hecho, ¿no es cierto?, es un buen ejemplo. ¿Quién de ustedes sabe lo que pasa con Alto Maipo? ¿Alguno de ustedes podría describirme el problema ambiental que se está produciendo con Alto Maipo? Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo recién. Alto Maipo, ¿no es cierto?, es un problema enorme, ¿no es cierto?, que hay en Santiago, ¿no es cierto?, a propósito de la construcción, ¿no es cierto?, de una central hidroeléctrica de pasada, ¿no es cierto?, en el Valle del Maipo, en el Cajón del Maipo. El Cajón del Maipo, ¿no es cierto?, es una zona eminentemente turística, lleno de comunidades medios ecológicas, ¿no es cierto?, esos tipos así que se fuman un cohete y esas cosas, ¿no es cierto? A ver, ya ahí se me salió se me cayó el dictador que todo el mundo lleva adentro. No, pero gente, ¿no es cierto?, que tiene un modo de vida muy peculiar, ¿no es cierto?, qué sé yo, asociado a la naturaleza, a la vida silvestre, etcétera, ¿no es cierto?, y lo están construyendo una planta hidroeléctrica de pasada. Por supuesto, a la chilena, ¿no es cierto?, también con múltiples atropellos, qué sé yo, a las normas ambientales, ¿no es cierto?, y una serie de cosas más, ¿no es cierto? Ha habido una tremenda pelea legal durante muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, y estamos hablando de nada menos que el Cajón del Maipo. ¿Ok? Probablemente la mayor fuente ¿cómo se llama?, de producción de agua para Santiago, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, es un problema súper importante, pero ustedes no tienen la más remota idea, en Arica. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que saben en Santiago, ¿no es cierto?, sobre el caso de la contaminación por plomo en Arica? Ni la más remota idea. No, yo sí sé eso de la contaminación con plomo. De hecho, hay una población completa que le pusieron los hijos del plomo y Pero sabéis por que... qué estamos en Arica. Eso es lo que estoy tratando de decir, chachos. Eso es exactamente lo que estoy tratando de decir. Los problemas ambientales, ¿no es cierto?, son súper locales. Tú sabes lo que pasa en Arica, ¿no es cierto? Entiendes lo que pasa en Arica y aprecias el valor de lo que está pasando en Arica. Pero si yo te muevo a los problemas ambientales que tienen en Iquique, ya no tenés idea. ¿Para qué hablar de Santiago, de Aysén o cosas de ese estilo? No sabís ni te importa.
Eso es así, ¿ok? La regionalización, ¿no es cierto?, en el sentido de la participación política democrática, ¿no es cierto?, permite este tipo de cosas, la defensa de derechos, ¿ok? Este es un tema emergente, ¿no es cierto?, que surge y se hace viable, ¿no es cierto?, a través del proceso de regionalización. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos muy claro dónde nos aprieta el zapato, ¿no es cierto?, en problemas ambientales, ¿no es cierto? Donde nos aprieta el zapato a nosotros. No tenemos la más remota idea de lo que pasa al ladito. Me atrevería a decir que incluso dentro de nuestra propia región nosotros no tenemos mucha claridad sobre los problemas ambientales que pasan fuera de la ciudad de Arica. Es tremendamente local esta cuestión. O sea, si yo les pregunto a ustedes por el proyecto de los Pumas, ¿cuándo ustedes saben qué es lo que pasa con el proyecto de los Pumas? Yo, ¿Quién es yo? ¿Camila? ¿Tú sabes algo sobre el conflicto con el proyecto de los Pumas? Cuéntale a tus compañeros, en medio minuto, no, en 2 minutos. ¿De qué se trata el problema? ¿Camila? Se perdió la Camila, parece. Bien, a ver, eso es lo que pasa. El conflicto, ¿no es cierto? El problema con los Pumas, ¿no es cierto?, se localiza en Putre. ¿Ok? Y como está en Putre el problema, ¿no es cierto?, la verdad es que a los ariqueños les importa un pepino. No saben. La mayor parte de ustedes, ¿no es cierto?, probablemente si les pregunto por el proyecto de la mina de manganeso en los Pumas, ¿no es cierto?, ustedes me van a decir la mina de manga, ¿cuánto? ¿Estamos claritos? Eh, esto. Esto es súper importante, ¿no es cierto?, que también lo tenemos que considerar, la cuestión de los procesos. Y de nuevo, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante esta cuestión? Bueno, entre otras razones, ¿no es cierto?, un poco por lo que comentábamos recién. Probablemente muchos de ustedes, ¿no es cierto?, no tienen, ya han desprestigiado por sí mismos, ¿no es cierto?, o sea, sienten, ¿no es cierto?, que los avances en este tema, ¿no es cierto?, son insignificantes, que a la región le falta mucho, bla, bla, bla. ¿Ok? Eh, y no han visto, y probablemente no consideran con la misma fuerza, ¿no es cierto?, los avances que se han logrado. ¿Ok? Uno se acostumbra a las cosas buenas, ¿no es cierto? Y le molestan muchísimo las cosas malas, sobre todo las que se mantienen en el tiempo. Bueno, esto ocurre, ¿no es cierto?, en muchos procesos. ¿Ok? O sea, el desprestigio político, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién respecto a las sesiones público-privadas, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que te dice, ¿no es cierto?, que si yo todo el mundo, ¿no es cierto?, cuando se les habla de programa de concesiones? Es como nombrarte en Santiago, ¿ok? Te salen con va de retro Satanás, ¿ok? No quieren oír ni hablar del tema, ¿no es cierto?, porque está la cantidad de problemas que han habido, ¿no es cierto?, para asociar las necesidades públicas con las empresas privadas, ¿no es cierto?, que hoy día, ¿no es cierto?, eso no es viable políticamente. Hay que cambiarle el nombre. De hecho, en Santiago han tenido que hacer algo como eso, ¿cierto? Ahora Transantiago no se llama Transantiago, se llama Red. Hasta tuvieron que enterrar el nombre. ¿Ok? El proceso, ¿no es cierto?, en ese sentido es donde adquiere su importancia. ¿Ok? Porque en la medida en que el proceso, ¿no es cierto?, resulte fallido, resulte con problemas, tenga dificultades, ¿no es cierto?, se revelen dificultades, ¿no es cierto?, no previstas, se produzcan errores abiertamente, ¿no es cierto?, tienes un problema, ¿no es cierto?, de legitimidad. ¿Ok? Camila, ya, bueno, ya, está bien. Eh, eh, ese es un problema, ¿no es cierto?, bastante frecuente, ¿no es cierto? Es decir, de hecho, ¿no es cierto?, esto era, ¿no es cierto?, esto deformó, ¿no es cierto?, incluso hasta la ayuda internacional en algún minuto. ¿Okay? Aquí están mencionando una situación.
no significa que el gasto se haga con eficiencia y equidad. Durante varios años los países desarrollados y ONGs optaron por transferir recursos para proyectos y programas a través de gobiernos locales, ONGs y empresas privadas. ¿Ok? Es una forma, ¿no es cierto?, de asegurar, ¿no es cierto?, que las platas lleguen donde tienen que llegar. ¿Ok? La cercanía, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, la regionalización, ¿no es cierto?, tiene ventaja en esa línea. ¿Ok? Es más robusta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político. No es completamente robusta, es más robusta. ¿Ok? De nuevo, aquí, a veces, ¿no es cierto?, yo suelo ser demasiado crítico, ¿no es cierto?, y la gente se pierde en la crítica, ¿no es cierto?, y no es tan sano eso. Pero de nuevo, aquí hay que hacer la advertencia, cuidado con esto. Estos no son absolutos, ¿ok? En algunos casos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos situaciones en las cuales los gobiernos locales, ¿no es cierto?, son todavía peores que los nacionales, ¿ok? Eh, Es decir, ¿no es cierto?, el proceso que nos interesa, ¿no es cierto?, de profundización de la democracia, que sé yo, ¿no es cierto?, de mayor eficiencia, ¿no es cierto?, muchas veces no solo no se ve favorecido por la presencia de actores locales, sino que incluso se ve perjudicado. Ejemplo, yo diría, ¿no es cierto?, un ejemplo que hoy día hay que mirarlo con detalle, ¿no es cierto?, es lo que está pasando con el narcotráfico en Chile. ¿Ok? Ya hay, ¿no es cierto?, evidencia sólida, ¿no es cierto?, de que hay muchos municipios en Chile, ¿no es cierto?, que están capturados por el narcotráfico. Hay instituciones locales completamente desprestigiadas y completamente capturadas. La semana pasada, ¿no es cierto? Esta semana, que es la semana pasada, vieron el reportaje, ¿no es cierto?, sobre la captura, ¿no es cierto?, la captura, así de corto, ¿no es cierto?, de un concejal de Camiña, narcotraficante, directamente. ¿Vieron las noticias de asunto? No solo las noticias, o sea, el diario. También en el diario, ¿no es cierto? Sí, Mira lo que nos está exactamente. pasando. Un representante popular, ¿no es cierto?, narcotraficante directo, no que financista, ni que está asociado, ni vinculado. Él estaba moviendo merca, directamente. ¿Para qué nos vamos a ir con casos tan episódicos y a lo mejor no completamente juzgados? Miren lo que está pasando en San Ramón, qué es lo que está pasando en Santiago, en la comuna de la zona sur. San Ramón es una comuna narco, que es dueña de un partido político en la práctica. Tan sólido y duro como eso. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Las organizaciones locales, ¿no es cierto? Cuando tú te enfrentas a desafíos como el narcotráfico, ¿no es cierto? Son también bastante más accesibles para los narcotraficantes. El crimen organizado, ¿no es cierto?, se puede apropiar, ¿no es cierto?, de instituciones completas. En Arica, ¿no es cierto?, yo diría que tenemos experiencia en eso. Aquí son demasiado cercanas las cosas, ¿no es cierto?, así que no vamos a apelar, ¿no es cierto?, pero para cualquier lector más o menos desprevenido incluso, ¿no es cierto?, sabe lo que pasó con los últimos gobiernos municipales de Arica, ¿no es cierto?, el caso de Balcarce y Sancán, que afortunadamente son de signos políticos opuestos, ¿no es cierto?, de modo tal de que nadie me puede echar la culpa, ¿no es cierto?, de que estoy cargándome políticamente para un lado, ¿ok? Ambos, Balcarce y Sancán, son unos delincuentes, ladrones, narcotraficantes, los dos. Eso nos pasó a nosotros, en Arica. Profesor, ¿qué corriente o qué corriente política tiene usted? ¿Y tú crees que yo te lo voy a decir en clases? Por ningún motivo. Eh, no, pero en todo caso, lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que no quede la percepción de que yo estoy criticando a un lado por un sesgo personal. ¿Okay? Sancán era militante del PPD, ¿no es cierto?, claramente, ¿no es cierto?, un alcalde de Concertación, por llamarlo, ¿no es cierto?, del lado izquierdo, ¿no es cierto?, del cuento. Balcarce, ¿no es cierto?, militante de Renovación Nacional, claramente un alcalde de derechas. Y los dos amiguis, ¿ok? Los dos amigos entre ellos, ¿no es cierto?, de hecho, compartían proveedores. Ñam. Ah, digamos las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Haber tenido ese tipo de autoridades en Arica, ¿no es cierto?, es una vergüenza. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? bueno, a mí me gusta darle siempre otra mirada.
porque ayer se tocó el tema de la Universidad de Tarapacá, que muchos líderes, autoridades, gerentes han pasado por la universidad, y en este caso me tocó, bueno, hacer en un magíster anterior un trabajo de responsabilidad social universitaria. ¿Ya? Y ahí falta una autocrítica de la Universidad de Tarapacá con respecto a estos líderes negativos, hablemoslo así, porque ambos tenían vinculación con la Universidad de Tarapacá. Buena pregunta. A ver, como quién está ahí hablando, por ejemplo. De los que acaba de nombrar, pues Balcarce y Sancamo. Sacán. Ah, bueno, pero si Valcárcel fue rector de la universidad, pues. Él es el rector de la transición. Nada A menos. eso voy, porque la universidad también, aparte de instruirnos, entregarnos herramientas, también debería formar a las personas. Ahí hay un espacio entre, bueno, yo sé que la ética y la moral muchas veces es personal, pero creo que hay que dar una vuelta ahí en nuestra principal casa de estudio, poder hacer un buen trabajo de base, hablemoslo así. Qué tema más peludo el que estáis tomando, ¿eh? Me va a hacer pelar a mi propia universidad, ¿no es cierto? Bueno, yo no estudié acá, yo estudié en la Chile, pero mira, de nuevo, ¿no es cierto? No es tan simple, ¿no es cierto? Es decir, aquí yo casi siempre, ¿no es cierto? Creo que ustedes deberían haber notado, me cuesta hacerme cargo, ¿no es cierto? O qué sé yo, o achacarle la responsabilidad de estas cosas, ¿no es cierto? A personas. Yo siempre tiendo a buscar, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está fallando, ¿ok? Y las universidades, como muchas cosas, ¿no es cierto?, en Chile, han tenido problemas de regulación grave. Institucionalmente tienen problemas serios, ¿ok? Nosotros tenemos todavía los estatutos, ¿no es cierto?, que si yo todavía los que están vigentes, ¿no es cierto?, son estatutos de la década de los 80, ¿no es cierto?, en que los rectores tienen un poder omnímodo, ¿no es cierto?, en que las universidades hacen lo que pueden por salvarse, ¿no es cierto?, y son vendedoras de títulos. Eso es. Ese es el concepto que hay implícito, ¿no es cierto?, en los estatutos universitarios de los años 80. ¿Está claro? Ahora piénsalo de esta manera. En Arica, ¿no es cierto?, que si yo no existe una carrera de turismo. La Universidad de Tarapacá nunca le ha dado ni pelota al turismo, por ejemplo. Nunca le ha dado ni pelota a la acuicultura. Pero sí creó una escuela de Derecho, ¿no es cierto?, y creó una escuela de computación y cosas de ese estilo. ¿Por qué? Ni a la construcción tampoco. Ni la construcción tampoco, ¿no es cierto? Ni la ingeniería de transporte. Arica, ¿no es cierto?, es una ciudad, una plataforma logística, ¿no es cierto?, desde siempre, desde que se creó. No hay ingeniería en transporte. ¿Por qué esta desconexión, ¿no es cierto?, de la actividad académica, ¿no es cierto?, de la universidad con las necesidades reales de la región, reales en el sentido, ¿no es cierto?, del analista económico? ¿Y por qué Yo creo que igual debe ser porque también, por ejemplo, la carrera de Derecho, ahora la carrera de Medicina, tienen más demanda de los estudiantes. Esa es la respuesta. Eso es exactamente la respuesta. O sea, esa carrera, ¿no es cierto?, la actividad académica, ¿no es cierto?, de la universidad, ¿no es cierto?, se guía por la disposición a pagar, ¿no es cierto?, por la demanda del mercado. Así de corto. Eso es. ¿Te das cuenta? Y eso, y en ese sentido, ¿no es cierto?, la capacidad de proyección que pueden tener los centros de estudio, que si yo, ¿no es cierto?, se ha visto fuertemente deteriorado, ¿no es cierto?, porque no tienen la autonomía, ¿no es cierto?, para decir, mira, ¿sabes qué más? A nosotros nos interesa, esta región, ¿no es cierto?, necesita ingeniería en transporte. Y vamos a generar becas, ¿no es cierto?, y la gente que quiere estudiar transporte, ¿no es cierto?, logística y ese tipo de temas, ¿no es cierto?, va a tener un espacio acá, ¿no es cierto?, porque creemos que es importante. Eso no se puede hacer en el sistema universitario que tenemos en Chile. ¿Te das cuenta? Porque los que mandan, ¿no es cierto?, son las preferencias de gente, ¿no es cierto?, que tiene 17 años, ¿no es cierto?, y que quiere estudiar algo así que suene bonito. Así es. ¿Te das cuenta? Sí, profesor. De nuevo está ahí frente a una falla estructural. De hecho, ¿no es cierto?, este es un tema, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver también más adelante, si es que llegamos algún día a esa parte, ¿no es cierto?, porque no vamos muy rápido, si ustedes se han dado cuenta.
tenemos un problemita, ¿no es cierto? Es decir, de hecho, ¿no es cierto?, las normativas en las universidades, ¿no es cierto?, siguen con esa misma lógica, ¿no es cierto?, a pesar de que ya en el mundo entero se sabe que así no es la cosa. Mira, las universidades, ¿no es cierto?, hasta los años 90, probablemente, de nuevo, vamos a entrar en el tema de desarrollo, ¿cómo se llama?, de crecimiento endógeno. Los principales autores, ¿no es cierto?, de crecimiento endógeno, ¿no es cierto?, Robert Lucas, ¿no es cierto?, qué sé yo, Paul Krugman, ¿no es cierto?, y otros más, ¿no es cierto?, Paul Romer, ¿no es cierto?, desarrollar un modelo, ¿no es cierto?, donde se observaba, ¿no es cierto?, y que si yo, que un determinante importante, ¿no es cierto?, el desarrollo de los países tenía que ver con la acumulación de capital humano. ¿Ok? Ojo, Robert Lucas, ¿no es cierto?, es de la Universidad de Chicago, y Romer también. No estamos hablando de gente que sean comunistas, ni gente muy de izquierda en la que le parezca. Ellos llegan a decir, ¿no es cierto?, en algún minuto, ¿no es cierto?, mire, ¿sabe qué más? El valor privado de la educación superior, ¿no es cierto?, es muy inferior al valor social que tienen las universidades. Por lo tanto, las universidades, ¿no es cierto?, deberían ser fuertemente subsidiadas si queremos desarrollar los países. El propio Lucas dice en sus artículos seminales, ¿no es cierto?, dice, mira, la definición de país, ¿no es cierto?, es una definición arbitraria. En realidad nosotros estamos hablando de desarrollo local, de regiones, de zonas, de espacios económicos, ¿no es cierto?, que tienen que ser definidos de manera endógena también. ¿Cuál es el área de influencia de una universidad? Esa es una pregunta al lote, ¿no es cierto? Bueno, bien, pero ojo, ellos mismos, ¿no es cierto?, autores neoclásicos, ¿no es cierto?, están diciendo, mire, la universidad debería cambiar de giro. Es mucho más importante, ¿no es cierto?, la actividad de pensamiento, de desarrollo de capital humano, de innovación, de emprendimiento, ¿no es cierto?, que genera, ¿no es cierto?, el conocimiento, ¿no es cierto?, a su alrededor, que la rentabilidad que pueda tener una persona porque obtuvo un título de abogado, de ingeniero, o lo que sea. En Chile, esa idea no se ha logrado meter en ninguna parte. Cuando en Chile se habla de gratuidad de la educación superior, por ejemplo, lo que se hace, ¿no es cierto?, es que se inventa una beca con nombre de gratuidad. Eso es todo. ¿Te das cuenta? La legislación chilena respecto de las universidades, ¿no es cierto?, incluso la reforma, ¿no es cierto?, que se acometió, ¿no es cierto?, en el último gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, es una reforma, ¿no es cierto?, en que vuelve a tratar a las universidades como boliches que venden títulos. De nuevo, ninguna duda. No sé si te queda clara la respuesta respecto a las universidades. Tenemos malas reglas del juego, ¿no es cierto? De nuevo, estamos, ¿no es cierto?, con los problemas que ya hemos visto antes. Un problema estructural, ¿no es cierto?, de diseños de contratos, ¿no es cierto?, de dilemas de prisioneros, ¿no es cierto?, y un montón de cosas más que son tremendamente disfuncionales. Sí, sí. Creo que igual hay trabajos por hacer con la universidad, ya que nos informó ayer que un fruto de la regionalización fue crear estas universidades para la producción local. Y, y evidentemente lo ha hecho, pero todavía hay una brecha grandota. Hay mucha gente que no se siente, que es ciudadano de Arica, pero no se siente identificada con la universidad. Creo que ahí hay también un trabajo de vinculación, un trabajo en terreno que hay que realizar fuerte. Es más, si usted mira, ya ni siquiera la universidad nos representa con el nombre, es Universidad Tarapacá. Sí, Ya hay es una de otra discusión región. sobre eso. Sí. Sí, hay una discusión sobre el nombre de la universidad, que no hay que ver que nos llamemos Universidad de Tarapacá si somos de Arica. Claro. Sí, bueno, sí. A ver, pero el punto es, ¿no es cierto?, lo que te decía recién, ¿no es cierto? Es decir, aquí efectivamente, ¿no es cierto?, fue un gran acierto, ¿no es cierto?, la generación de universidades regionales. De acuerdo, fantástico, ¿no es cierto? Y probablemente, ¿no es cierto?, el aporte ha sido muy significativo, pero está claro que le falta, harto. ¿Ok? Y el punto es, ¿no es cierto?, que no tenemos las reglas del juego apropiadas para lograr ese salto cualitativo todavía. ¿Ok? O sea, si hoy día la Universidad de Tarapacá decide tomar, qué sé yo, las líneas estratégicas de desarrollo de la región que han sido formuladas hace bastante tiempo atrás, ¿no es cierto?, y que son bastante obvias para todo el mundo, ¿no es cierto?, debería estar trabajando en temas como turismo, como logística, como servicios, como comercio internacional. Ese tipo de temas debería estar estudiándose en ERIC. Y no está ocurriendo eso, así de corto.
Y se siguen reforzando cuestiones, ¿no es cierto?, que simplemente son rentables desde el punto de vista de la venta de títulos. Correcto. ¿Se da cuenta? Eso no ha cambiado, desafortunadamente. Ok, cuidado con esto, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto? Es re fácil caer en el pelambre, ¿no es cierto? Es decir, la descentralización como proceso es un proceso que hay que cuidarlo, ¿ok? Y ahí hay ventaja, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la vinculación con la comunidad, pero no es una ventaja absoluta, es una ventaja relativa, ¿no es cierto? E incluso en muchos casos, ¿no es cierto?, puede volverse en contra, ¿ok? Eso. De hecho, ¿no es cierto?, aquí aparece un poco lo que habíamos anticipado sobre las clases de atrás, que son unas 11, 20 para las 12. Ya, a ver. Ok. La cuestión, ¿no es cierto?, entonces, que aquí hay una cuestión de aproximación, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿ok? La descentralización, ¿no es cierto?, en cuanto a proceso político administrativo, ¿no es cierto?, es una cuestión de grado. De hecho, ¿no es cierto?, tenemos algunas graduaciones, me parece que está más acá, sí, aquí. La desconcentración, ¿no es cierto? Hay la ley, ¿no es cierto? Hay una ley, ¿no es cierto? FL1 me parece que es, ¿no es cierto?, que define estos conceptos de concentración, descentralización, etcétera, ¿ok? Pero digamos que aquí hay algún ensayo, ¿no es cierto?, de definiciones, si se quiere, ¿ok? La desconcentración, ¿no es cierto?, es un grado, ¿no es cierto? La mayor parte de los servicios chilenos, ¿no es cierto?, son servicios desconcentrados, ¿ok? No son exactamente servicios descentralizados, ¿ok? Lo que tenemos, ¿no es cierto?, es lo que está ahí. Es una redistribución del poder, ¿no es cierto? Hay cierto presupuesto, ¿no es cierto? Y tiene ciertas capacidades de gestión, ¿ok? Pero la mayor parte de esos servicios desconcentrados, por ejemplo, no tienen patrimonio propio, ¿no es cierto? No tienen personalidad jurídica propia, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ok? Los gobiernos regionales son descentralizados, ¿no es cierto?, pero la mayor parte de las seremías, por ejemplo, ¿no es cierto?, son servicios desconcentrados, ¿ok? La mayor parte de las direcciones públicas, ¿no es cierto?, son servicios desconcentrados y no descentralizados. La delegación, ¿no es cierto?, de poderes, ¿no es cierto?, son delegaciones de poder, son transferencias de poder de decisión, ¿ok? No son totalmente controladas por los gobiernos centrales, ¿no es cierto?, pero responden directamente a eso, ¿ok? El caso de las empresas públicas, ¿no es cierto?, es un buen ejemplo ¿cómo se llama?, de funciones delegadas. En varias oportunidades hemos tenido, para distintas ocasiones, ¿no es cierto?, delegados presidenciales. De hecho, ¿no es cierto?, que en el caso cuando se formó la región de Arica y Parinacota, ¿no es cierto?, la conformación del gobierno regional estuvo en manos de un delegado presidencial, que tenía nombre y apellido, el señor Luis Cornejo. ¿Se acuerdan ustedes de esa etapa? Eso ocurrió en el año 2006, ¿no es cierto?, cuando se nombró un delegado presidencial, ¿no es cierto?, para que organizara el gobierno regional de Arica y Parinacota, ¿no es cierto?, que buscó el boliche donde tenían que funcionar, que buscó que reclutó personal, ¿no es cierto?, qué sé yo, se preocupó de organizar todo eso. Eso es una delegación de poderes, ¿ok? Hoy día es frecuente, ¿no es cierto?, que en caso de una catástrofe, ¿no es cierto?, que sea tipo terremoto, tsunami, lo que sea, se nombran delegados para la reconstrucción. Operan como poderes paralelos, si se quiere. El delegado presidencial, ¿no es cierto?, tiene mucha autonomía, ¿no es cierto?, y no le responde, de hecho, al intendente regional, por ejemplo, ¿ok? Le responde directamente al presidente de la República, ¿ok? De hecho, hay figuras, ¿no es cierto?, que están institucionalizadas, ¿no es cierto?, cuando opera esa delegación. No es una cuestión automática, no es solo una organización definida, ¿no es cierto?, como delegación, sino que además hay delegaciones circunstanciales. Ejemplo, lo que estamos viendo ahora, los estados de catástrofe o de excepción constitucional, ¿no es cierto?, son un caso en el cual, ¿no es cierto?, se delega, ¿no es cierto?, la autoridad sobre el orden público, ¿no es cierto?, sobre un montón de otras materias, ¿no es cierto?, sobre la suspensión de derechos constitucionales, etcétera, en jefes de plazas, en autoridades militares. ¿Ok? Ahora estamos viviendo una situación súper extraña, ¿no es cierto?, de hecho, con ese asunto. No sé si ustedes no han cachado ese asunto, ¿no es cierto?, pero ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que hay un paro de camioneros, ¿no es cierto? ¿Sí?
Todos saben que hay un Sí. paro camionero en el sur, ¿no es cierto? Sí, profesor. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que sobre el paro camionero ha hablado, que sé yo, el ministro del Interior, ha hablado el ministro de Defensa, ¿no es cierto?, que sé yo, un montón de gente de ese estilo. Bueno, en el sur, ¿no es cierto?, hay estado de excepción constitucional, Chile está bajo estado de excepción constitucional. Eso significa, ¿no es cierto?, que la autoridad sobre el orden público, ¿no es cierto?, es el jefe de plaza, es un militar. Y ese señor militar, ¿no es cierto?, responde directamente al presidente de la República. Los ministros no tienen nada que opinar, nada que decir sobre ese tema. Todas las opiniones del señor ministro del Interior, ¿no es cierto?, son perfectamente prescindibles, no tienen ninguna importancia lo que diga el ministro del Interior. El responsable final, ¿no es cierto?, de lo que ocurra con el paro camionero, ¿no es cierto?, en la zona sur, son los jefes de plaza. ¿Qué tal? Que se vinculan directamente con el presidente de la República. Toma. Por tanto, todo lo que diga el señor ministro de Defensa, el señor ministro del Interior, ¿no es cierto?, es perfectamente prescindible, eso sobra por completo. Bien. La devolución, ¿no es cierto?, se refiere, ¿no es cierto?, esencialmente, ¿no es cierto?, a la distribución de atribuciones, ¿ok? Si quieren, ¿no es cierto?, que es un tema que en este momento está en discusión, ¿no es cierto?, que es la delegación de funciones, ¿no es cierto?, desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales. Es un tema que ustedes lo van a ver, ¿no es cierto?, probablemente en las literaturas que vean ahora. Este es un tema de absoluta actualidad, ¿no es cierto? La nueva ley de gobiernos regionales, ¿no es cierto?, que se las repartí, ¿no es cierto?, también por correo electrónico. Una de las cosas que hace, ¿no es cierto?, es que permite a los gobiernos regionales, vía acuerdos, ¿no es cierto?, con los ministerios, transferir funciones. Esto que está acá. ¿Ok? ¿En qué condiciones, qué sé yo, ¿no es cierto?, incluso con la transferencia, ¿no es cierto?, de ciertos recursos. Funcionarios, qué sé yo, recursos físicos y qué sé yo qué. Creo que nadie le asignó esa pega, bueno, pero léanse, ¿no es cierto? Hay uno de los artículos de ese libro que les mandé, ¿no es cierto?, lo escribe Pedro Sierra Boch, que fue gerente corporativo de Corfo, ¿no es cierto?, durante el gobierno anterior, ¿no es cierto?, y él escribe sobre la experiencia que tuvieron, ¿no es cierto?, en programas pilotos, ¿no es cierto?, de transferencia de fomento productivo. Súper interesante el artículo, muchachos. ¿Ok? Una de las transferencias que se puede transferir ahora, que se puede hacer ahora, ¿no es cierto?, tiene que ver con el funcionamiento del fomento productivo, que hoy día, ¿no es cierto?, está en manos, ¿no es cierto?, de la Corporación de Fomento, Cercotec, ¿no es cierto?, pero son todos colgajos de la Corfo. ¿Ok? Y bueno, ¿no es cierto?, Corfo, ¿no es cierto?, en vista de esta ley, ¿no es cierto?, realizó planes pilotos, ¿no es cierto?, de transferencia de competencia a los gobiernos regionales, en varias regiones de Chile, en Antofagasta, ¿no es cierto?, en Biobío, ¿no es cierto?, en varias regiones de Chile, ¿no es cierto?, donde incluso trasladó, ¿no es cierto?, a sus funcionarios, ¿no es cierto?, a dependencias, ¿no es cierto?, del gobierno regional. Instaló comités, ¿no es cierto?, que son las formas que funciona Corfo, ¿no es cierto?, comités de desarrollo regional, ¿ok?, en esas regiones pilotos, para ver cómo funcionaba esta cosa. Las conclusiones de Pedro Sierra, ¿no es cierto?, son muy interesantes, muchachos. ¿Okay? O sea, esa pega no se la di a nadie, lástima, ¿no es cierto? Se habría entretenido muchísimo, ¿no es cierto?, los que lo hubieran tocado, pero les recomiendo que lo lean el artículo. Está muy, 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 muy. ¿Ok? Me pasé. Bueno, la privatización es una forma de descentralización también. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, vincular al sector privado regional con las autoridades de desarrollo local. ¿Ok? De hecho, eso ha permitido también un impulso importante al desarrollo de empresas privadas, ¿no es cierto?, en región, en la medida que se van haciendo partícipes, ¿no es cierto?, de las políticas públicas, evidentemente. De nuevo, aquí tenemos algunos problemitas. ¿Ok? En Chile, ¿no es cierto?, esto se ha distorsionado bastante. Y de hecho, ¿no es cierto?, tú te encontrarás con la sorpresa, ¿no es cierto?, de que incluso, ¿no es cierto?, los prestadores de servicios regionales, ¿no es cierto?, provienen de Santiago, de otras ciudades. En la actualidad, ¿no es cierto?, la empresa que presta servicios de aseo, ¿no es cierto?, de mantención, ¿no es cierto?, de jardines y plazas, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, en el caso de Arica, ¿no es cierto?, es una empresa de Santiago. ¿Ok? Lo normal, ¿no es cierto?, era que esto permitía, ¿no es cierto?, cierta forma de desarrollo autónomo, ¿no es cierto?, en las regiones, donde gran parte de las actividades públicas, ¿no es cierto?, se las realizaban empresas privadas de la región. De hecho, los principales contratistas de obras públicas, ¿no es cierto?, de la región, son empresas locales, y ustedes las conocen. Qué sé yo, la constructora Aguas Claras, ¿no es cierto?, es la que ha hecho casi todas las calles y caminos de Arica. ¿Ok?
la del Guatón, es el Guatón Saues. Qué sé yo, la constructora Pilén también ha construido la mayor parte de las construcciones de viviendas sociales en Arica. ¿Cómo se llaman estos tipos que se dedican a las obras hidráulicas, ¿no es cierto?, que son de la familia Lombardi, ¿no es cierto? Constructora Piamonte, ¿no es cierto?, ha hecho casi todas las obras hidráulicas de Arica, ¿no es cierto? Y así, ¿ok? Eso ha permitido el desarrollo local, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que tú te apoyas, ¿no es cierto?, en la actividad privada regional, ¿ok? Y claro, pero sí, ¿no es cierto?, también tenemos algunos espacios abiertos ahí también que también son excepciones. También hay peligro en eso. Bueno, ahí hay una síntesis de lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? La descentralización, yo diría, ¿no es cierto?, es el avance más importante que tenemos hasta aquí. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, transferencia, ¿no es cierto?, de mandatada, es decir, el gobierno regional, que es una entidad descentralizada, ¿no es cierto?, tiene mandatarios. El Consejo Regional, ¿no es cierto?, es electo, no obedece a nadie, ¿no es cierto?, necesariamente. Sigue ciertas reglas del juego, pero es autónomo por completo. Además, el gobierno regional tiene patrimonio propio. ¿Okay? Hay más cosas que uno podría avanzar en términos de autonomización. ¿Okay? Esto lo estamos discutiendo, ¿no es cierto?, de hecho, en la universidad respecto, por ejemplo, del caso de las sedes. ¿Okay? O sea, uno podría federalizar, si quiere, ¿no es cierto?, por ejemplo, las instituciones públicas. ¿Okay? En que, al revés, en lugar de definir, ¿no es cierto?, lo que puede hacer, ¿no es cierto?, defines lo que puedes compartir. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, del país europeo, el caso español, por ejemplo, los ministerios, ¿no es cierto?, son básicamente unidades, parte del equipo de gobierno, ¿no es cierto?, que casi no tienen atribuciones ejecutivas. Son formuladores de política, son asesores, ¿no es cierto?, son diseñadores, ¿no es cierto?, pero no son ejecutores. En la práctica, ¿no es cierto?, qué sé yo, las obras públicas en España, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que hacen es usar los diseños del ministerio respectivo, ¿no es cierto?, y usan el logotipo. Pero la verdad las cosas, ¿no es cierto?, es que todas las decisiones de qué es lo que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ¿no es cierto?, las toman los gobiernos autonómicos. ¿Qué tal? Se puede avanzar todavía más en esa línea, ¿ok? Bueno, esto se está discutiendo en la universidad, ¿no es cierto?, porque yo puse el caso de la Universidad de California, ¿no es cierto?, la UCLA, ¿no es cierto?, es una universidad federada. Ustedes probablemente, ¿no es cierto?, han oído hablar de, qué sé yo, de UCLA, Santa Mónica, UCLA, Berkeley, ¿no es cierto?, UCLA, San Diego, son básicamente universidades completamente autónomas, unas de otras, ¿no es cierto?, pero comparten ciertos principios, ciertos rasgos elementales comunes, ¿no es cierto?, y un logotipo y un sello. Eso se llama, en mi opinión, el nombre que yo le puse a eso, ¿no es cierto?, es una forma de federalización institucional que también es posible de abordar, ¿no es cierto?, en el caso de la regionalización. A ver, ¿paramos? Sí, paramos 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Paramos. Ok, ok. Bueno. Déjame compartir esto, ¿no es cierto? De nuevo quedamos visibles, ¿no es cierto?, por si acaso.